familia que está en las redes. Gracias al Señor que nos mantiene con vida, lleno de fe y mucha esperanza. Gracias a Dios. Seguimos orando, clamando, rogando al Señor, intercediendo que Dios nos guarde, que Dios nos mantenga bajo su protección, que el ángel de Jehová campe alrededor nuestro y nos defienda. Gracias al Señor. Creo que nunca antes la humanidad ha tenido esta necesidad tan latente de tener la presencia real de Dios en medio de esta terrible situación en la que nos encontramos. Gracias al Señor por sus promesas. Vamos a leer, para los que pueden, los que no tienen Biblia a la mano, vamos a leer Hebreos 11:7. Estoy tratando de meditar en mensajes de Génesis y de esta forma podemos hacer un estudio más sistemático, más ordenado y tener una idea en conjunto de las verdades santas de Dios. Bien, dice Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Como decía la palabra del Señor, mas el justo por la fe vivirá. Bien, la semana pasada estuvimos meditando en el capítulo 6 del libro de Génesis sobre el comportamiento de la gente antes del diluvio. Y habíamos visto cómo la gente, después de vivir una vida de inmoralidad y desafío en una ideología perversa, la gente terminó en una terrible violencia. O sea que la ofensa no solamente va al Creador, sino la ofensa va a la misma humanidad. Ese es el problema, que la gente no solo se rebela contra Dios, sino contra la misma humanidad. Entonces, ahora vamos a ver este pensamiento, advertencia divina. Advertencia divina. Dios utilizó a Noé para avisar al mundo que se arrepienta de su manera mala de vivir. O si no, el mundo sería destruido con agua. Esa fue la advertencia. Arrepiéntanse porque Dios ha dicho que si no lo hacen, va a enviar un diluvio. Esa palabra no era común. Esa palabra no la manejaba. No estaba en su diario hablar. Eran palabras rebuscadas, dadas por Dios. Algunos lo tomaron como una cosa sin sentido y otros con mucha burla. Bueno, efectivamente podemos tomar las cosas de Dios como nos parezca. Después de todo, Dios ha dado libre albedrío a la persona y Dios no va a presionar para que piense como Él, ni para que actúe como Él, si el hombre decide no hacerlo. Así que Noé fue fiel y obediente al llamado. Cumplió con su misión y durante más de 100 años hizo esta labor. No una labor de 10 o 20 años, una labor de más de un siglo.
y no lo cansó, ni dejó de creerla. Por el contrario, como tenía una comunicación con Dios y veía el comportamiento de la gente, en ningún momento dudó que Dios no quiera castigar o no pueda hacerlo. Por el contrario, con mucho temor y temblor vivió delante de su Creador. Así que la advertencia que Dios le da a Noé es para que se salve. Y la salvación en aquel entonces era a través de construir un barco. Esa era la alternativa. O construyes el barco y te salvas, o no construyes nada y te mueres. Así. Advertir significa avisar y también prevenir. Yo recuerdo los antiguos, más antiguos que yo, decían nuestros padres, después de advertirnos una vez y otra vez de que nos iban a castigar si persistíamos recalcitrantemente en la desobediencia, ellos decían, guerra avisada no mata gente. Guerra avisada no mata gente. Ahora estas cosas que nos están anunciando son cosas avisadas, no de ahora, sino de miles de años. Para el cristiano que lee y estudia la Biblia, nada está vedado, nada está escondido. No se convierte en un misterio indescifrable. El Evangelio es un misterio, pero ya descifrado. Y todo el mundo sabe y debe saber, porque a través del Evangelio Dios nos seguirá hablando. Así que advertir significa avisar y también significa prevenir. El aviso que Dios dio al mundo de aquel entonces a través de Noé fue mediante la predicación a toda la humanidad de su tiempo. Mire cómo advirtió Dios. A través de la predicación de un hombre les iba haciendo ver que el juicio de Dios iba a venir si es que ellos no se arrepentían. En estos tiempos finales, el Evangelio se ha extendido y aún en medio de estas restricciones de pandemia, el Evangelio no se ha detenido. La iglesia de una u otra forma ha recibido la oportunidad y la vio de comunicar el Evangelio por estas redes. Así que no ha sido callada la voz o el aviso del Señor en medio de estas situaciones de riesgo y de peligro para la humanidad. Así que el aviso de Dios vino por medio de la predicación y Dios sigue avisando por medio de la predicación. ¿Dios utiliza ángeles? No. Dios utiliza personas como nosotros que tienen temor, que están expuestas al peligro, que pueden fracasar, que pueden fenómenamente fallar, en fin. Pero Dios lo quiso así, a través de los hombres, avisar a los hombres. Pero Noé no solamente dio un aviso de parte de Dios, sino también hizo prevención para la prueba del diluvio que venía sobre la tierra. ¿Cuál fue la prevención que Noé mencionara al mundo? No les digo, hagan prevención, aprendan a nadar. Habría sido una manera, no todo el mundo aprende a nadar. Ni preparó flotadores. Todo el mundo se construye su flotador para su familia. Tampoco pensó huir a los lugares más altos, ¿no? Los cerros más elevados.
lo que podríamos llamar un simulacro. Esto podría ser una prevención, pero ninguno de estas cosas hizo Noé, ni anunció ni ordenó al mundo. La prevención consistía en preparar un gran barco. Así que no había intermedios, no había otra forma de hacerlo. En ese momento, Noé recibió de forma precisa todo lo concerniente al barco. Parece que Noé no era carpintero. Noé primero fue agricultor, después se convirtió en predicador y terminó construyendo un barco. Como cuando uno está en las manos del Señor, Dios nos mueve a hacer cosas tal vez para las cuales no estábamos preparados. Hay mucha gente que se han convertido en siervos, ministros, conferencistas. Y si usted le preguntara que si estaba eso dentro de su programación, la mayoría contará su testimonio que todos habían pensado menos dedicarse a eso. Si nosotros consultáramos con Noé, bueno, Noé habría dicho, dentro de mis actividades normales, cotidianas, igual que la del más pueblo, no estaba a hacer esos cambios tan abruptos, pero lo hizo porque el llamamiento de Dios y la respuesta de Noé lo requería, lo demandaba. Así que el arca o el barco que construyó Noé medía 135 metros de largo, más de una cuadra, y 22,5 de ancho y una altura de 13,5 metros. Así que era una construcción muy grande. Y mientras Noé se dedicaba a esta colosal tarea, mientras él construía el barco, él advertía a los hombres de su tiempo acerca de la inminente catástrofe que se avecinaba para el mundo. Entonces, aquí habían acciones concomitantes, ¿no? Predicaba y actuaba, predicaba y clavaba, predicaba y construía. Eso quiere decir que Dios había estimado que el mundo no se iba a arrepentir. Dios lo sabía. Y esto era no porque Dios no haya hecho un programa de salvación, sino porque el hombre estaba embebido en su vida y no creía nada del mensaje que Noé predicaba. Así que Dios tuvo mucha paciencia. En Primera de Pedro 3:20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. O sea que Dios tuvo mucha paciencia para esperar 100 años a un mundo que no se conmovía, a un mundo que no hacía nada por evitar la catástrofe que venía. Y dice, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueran salvadas por agua. Tremendo, ¿no? Entonces Dios en su longanimidad esperaba para que los hombres se arrepintieran. Dios no tenía prisa en castigar. Dios no tenía prisa en detener a la maldad del mundo. Dios les dio la gran oportunidad. Y en estos tiempos finales que estamos viviendo, con todos estos cambios de pensamiento, de ideología, cambios de mente, de acciones, entonces Dios no tiene prisa en destruirnos. Algunos dicen, bueno, si Dios existe y hay tanta maldad, ¿por qué no castiga?
Todo tiene su tiempo. Para Dios no hay nada que pase aceleradamente. La palabra de Dios dice que 1000 años para Él es como un día. Así que a Él no le asusta la cronología que nos asusta a nosotros y nos asusta los años. No es porque no tengamos capacidad para contarlos, sino que no tenemos capacidad para vivirlo. Entonces, eso es lo que nos da miedo. El Señor todavía en su paciencia plantea una prórroga, mire, una prórroga. Ya el barco estaba terminado, la situación estaba dada, no había nada que hacer, pero aún el Señor dice, hay que esperar 7 días más. En Génesis 7, del 1 al 3, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque te he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, solo una, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Así que una semana antes del diluvio, Dios hizo entrar a Noé y su familia en el arca y de una forma sobrenatural. Cuando leemos la palabra del Señor, miramos cosas que no son lógicas, que no se ajustan a las leyes que nosotros conocemos, pero que Dios no actúa bajo la lógica humana ni bajo las leyes que Él mismo estableció en la naturaleza. Dios obra de una forma milagrosa y sobrehumana. Esa es una de las características de Dios. Por eso es que la Biblia dice, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Lo que es imposible para nosotros, que ni siquiera nuestra mente atina a comprender. Y la Biblia dice, bueno, para nosotros es imposible, pero no para Dios. Así que de una forma milagrosa, Dios hizo entrar a Noé y su familia en el arca y de una manera sobrenatural dirigió también a los animales para que entrara. En Génesis 7:4 dice, porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra. Así que una vez que estuvieron todos seguros dentro del arca, Dios cerró la puerta. Imagínese usted, 7 días. Supóngase que no ha entrado el domingo, el domingo, suponiendo, todo el día y nada de lluvia. Viene el lunes y nada de lluvia. Ya hizo el trabajo Noé de seleccionar los animales, de organizarlos, de formarlos, de guardarlos. Ya entró al arca todo el alimento que iba a necesitar los animales, él, toda la familia. Ya llevaba un día y nada de lluvia. Llevaba otro día y nada de lluvia. Tercer día y nada de lluvia. Usted sabe cómo se habrá sentido Noé y cómo habrá reaccionado la gente afuera, que por la magnitud del trabajo y del gran barco construido fuera del agua, habría sido el hazmerreír. Querer navegar con tanto animal. Y alguien se habrá preguntado dentro del barco, ¿y si todo es una ilusión? Si todo es una idea humana,
Si nada de lo que Papá Noé anunció sucedería, ¿cómo quedarían ellos? El asunto está bastante complicado. A veces nosotros hemos sido la comedia del día. Tal vez nos hemos prestado para que hagan burla sobre nosotros. Al anunciar los juicios, al anunciar las profecías, al anunciar las alternativas que Dios le da al mundo, cuestionando su irracional actitud. Y para la gente es burla. A mí me han dicho, compañeros de estudio en aquel entonces, cuando era estudiante, Salazar me decía, pareces inteligente por el puesto que ocupaba. Pareces inteligente, pero te portas como una persona absurda. ¿Cómo puedes creer esas niñerías? ¿Ah? Así reaccionaban, así me decían. Bueno, yo no le creo al hombre, hasta cierta medida, pero a Dios. Históricamente está descrito que las obras que Dios ha hecho y las palabras que Dios ha dicho se han convertido en acciones. Así que no es un asunto de suponerme. La historia está llena de una actividad sobrenatural de Dios. Nosotros mismos somos el resultado incomprensible, únicos en el mundo. Y sin embargo, hay mucha gente que no lo puede creer. Sirve de burla todavía. Bien, ahí está Noé en el barco. Ha predicado 100 años que va a haber agua. Ya entró él, los animales, la señora, sus hijos, sus nueras. ¿Y dónde está el agua? Dios había dicho 7 días no habrá agua. Y deja la puerta abierta, porque todavía puede haber oportunidad. Yo me imagino que Noé tendría algún familiar cercano. Yo me imagino que Noé tendría algún amigo muy cercano, a quien les habló, a quien les predicó, a quien les rogó, pero ni ellos hicieron caso del aviso y la advertencia. Así que durante 7 días, Noé espera ver lo que durante 100 años ha predicado y no pasa nada. Pero dice la puerta se cerró y no la cierra Noé. Dios abrió esa puerta de la salvación para él y su familia. Y dejó la puerta de la salvación durante 7 días. Por si hay alguna persona que en medio de esta espera se animara y entrara, pero nada de eso pasó. Entonces, pasados los 7 días, dice la palabra de Dios, fue Jehová quien cerró la puerta. Y la Biblia dice que cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Pero cuando Dios cierra la puerta, nadie lo puede abrir. Así que hay que tener mucho cuidado. En este momento tenemos la prórroga de Dios. No una prórroga de 100 años, una prórroga de 2000 años. La puerta está abierta. Cualquier persona que oye, cualquier persona que entiende, cualquier persona que el aviso o la prevención le hace venir a Dios, la puerta está abierta. No hay problema. Puede ser de día o de noche, en cualquier momento, sin importar la condición como se encuentre. Dios no espera ángeles ni arcángeles que se arrepientan. Él espera seres humanos que vengan de gran tribulación, fracasados, arrastrados, totalmente frustrados, porque Él es el Señor del cambio. Él no va a esperar que en el mundo suceda el cambio y que vayamos a Él cambiado ya. Entonces, ¿dónde estaría la obra de la transformación? 7 días.
Pero cuando Dios cerró la puerta, se acabó. Imagínese usted, el diluvio llegó 100 años después. Dice la palabra del Señor que cuando Noé comenzó a predicar, sus 3 hijos no habían nacido. Él los engendró en el año 500. Y 100 años después, en el año 600, es cuando vino el diluvio. ¿Ah? ¿Qué habrán pensado la gente cuando las primeras gotas de agua habrán caído? Algo inenarrable, algo agradable, algo que verdaderamente llamaba la atención y que no parecía altamente peligroso, como Noé lo había dicho. Y yo creo que la gente, al ver la primera caída de agua sencilla, suave, reconfortante para el calor, le habrán dicho: Noé, y te corres de esta hermosura de agua, de esta preciosidad, como cae del cielo sin ninguna precipitación, sin ningún peligro de que al caer encima de nosotros nos parta como un rayo. Nada de eso está sucediendo. Entonces yo me imagino que las primeras gotas fueron para la gente tan agradables que se habrían burlado del pobre Noé. Pero lo cierto es que durante 40 días, sin parar un solo día, yo recuerdo en la última lluvia, estuve en Santa Rosa de Guadalupe. El culto comenzó a las 5 de la tarde y las primeras gotas cayeron. A las 6 me dan para predicar después de una hora que cantaron. Yo prediqué algo de 20 a 25 minutos nada más porque la lluvia ya estaba cayendo. Cuando hemos salido a las 7 de la noche, el agua ya estaba corriendo por las calles que son pavimentadas de ese pueblito, ¿no? Corría y el agua. A las 11 de la noche la gente comenzó a gritar. Estaba desesperada porque el agua no bajaba, crecía y crecía y crecía, y recién la gente a esa hora se desesperó. Pero ahí no ha llovido más de 6, 8 horas. Aquí ha llovido durante 40 días, multiplicado por 200, por 24 horas. Hágase una idea. Así que durante otros 110 días se mantuvo el nivel por encima de las montañas. El agua mantuvo su nivel y durante 221 días más fueron descendiendo suficiente como para que Noé desembarcara en el monte de Ararat. ¿Cuántos días estuvo el agua en la tierra? 371 días. ¿Cuántos días tiene el año? 365. O sea, 1 año y 6 días. Es terrible. Fue terrible. Dice la palabra del Señor que después de estar 1 año y 1 semana flotando en un sangoloteo de un movimiento de aquí para allá y de allá para acá, sin rumbo. Bueno, lo que hizo Noé, primero soltó un cuervo a fin de determinar si era seguro desembarcar. Y envió un cuervo, el cual dice salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra y el cuervo no regresó más. Luego envió una paloma en intervalos regulares. 8:11 dice, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Lo envió en la mañana y en la tarde volvió la palomita, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. El cuervo, fascineroso, no le importó traer ninguna prueba de que ya estaban las aguas en un nivel como para descender, ¿no? Pero la palomita sí. Entonces entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra y que él pudo bajar. Así que la rama de olivo para él fue una prueba
de que ya había vegetación, plantas en la tierra. Habían pasado todo este año. Un año, imagínense, encerrados. Nosotros estamos encerrados desde el 16 de marzo, pero no un encierro total, pues yo he salido algunas veces, mi familia ha salido, la gente ha salido de una u otra manera, de día o de noche, aunque sea un ratito, pero los primeros días era una terrible situación de estresarse. Y hasta ahora tenemos ese confinamiento, ya no porque haya una ley solamente, sino por el inminente peligro que nos rodea. Nos sentimos totalmente fuera de nuestra libertad. Así es. La palabra de Dios dice que después de este año Noé estaba apto para salir. En Génesis 8, 15 y 16 dice, entonces habló Dios a Noé diciendo, mire, Dios le habló a Noé para que entre. Noé estaba dirigido por Dios. Esto es lo maravilloso. Por eso es que Dios lo escoge a Noé, porque Noé está presto a la palabra del Señor. Para algunos le parece locura, a Noé no. Algunas personas desobedientes, Noé no. Lo que Dios le indica, crédulamente lo está aceptando. Lo que Dios lo manda a hacer, lleno de fe, obedece. Entonces es posible que Dios nos pueda dirigir si es que nosotros estamos dispuestos a ser dirigidos, ¿no? Y el versículo 16 dice, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos. Sal. Dios le ordenó desembarcar como lo había hecho cuando embarcó. Así que cuando Noé salió del arca, ¿qué es lo que hizo Noé? Lo primero, edificó un altar. Edificó un altar. Le dio la primera oportunidad a Dios, donde ofreció aves limpias como ofrendas quemadas a Dios. 8:20 dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Entonces Dios establece un pacto. Estoy terminando, pero quiero terminar bien. El pacto de Dios. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con Noé? En 9:15-16, capítulo 9:15-16 dice, y me acordaré del pacto mío. Dios es el que hace el pacto. El hombre no establece el pacto. Y ese principio se ha soliviantado en estos últimos días. Pacta con Dios, haz tu pacto. Pero qué gente para tan desacertada, parece que no leyeran la Biblia. No es el hombre el que pacta con Dios, es Dios el que hace el pacto con el hombre. Así dice, me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. No va a haber más diluvio. Estará el arco en las nubes y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Entonces vio el arco, lo que nosotros conocemos como arco iris. La gente se ríe, dice, pero es que el arco iris no es más que la composición o la descomposición de los colores al chocar con el agua. Bueno, es un fenómeno físico. ¿Acaso no lo entendemos? Dios no está tratando a los seres humanos con cosas espirituales solamente. Dios nos habla con palabras audibles y Dios nos da para comer cosas materiales. Dios nos da para acostarnos sobre piedras, sobre camas, sobre colchones mohidos, sobre colchones duros. Dios no nos tiene en la eternidad ni en el cielo. Cuando Dios habla a través de
el arco iris, Dios está empleando un fenómeno físico. ¿Acaso no entendemos? ¿Alguien me ha querido explicar? Bueno, eso nosotros lo sabemos. Los predicadores entendemos, por eso es que somos predicadores. Si no, seríamos oyentes solamente. No, yo entiendo que Dios ha establecido. Dios estableció su arco, el arco iris. Entonces el Señor promete en su pacto que nunca enviaría otro diluvio universal, confirmándolo con la señal del arco iris. Gloria sea al Señor. La bendición que Dios le da a Noé. Dios siempre bendice al ser humano y la bendición de Dios es la que debemos ganar, buscar, aún en medio de esta pandemia, en medio de la aflicción, del dolor, de la pérdida. Porque la bendición de Dios no solamente funciona en este nivel humano, sino funciona en el nivel eterno. Así que cuando Dios nos bendice, no está pensando solo en mi cuerpo, sino en mi alma. Y no está pensando solo en la tierra, sino en el cielo. Porque las bendiciones de Dios siempre, siempre serán eternas. En 9.1, capítulo 9.1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Qué lindo cuando Dios bendice nuestra familia. ¿Qué le dijo a Abraham? Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Gloria al Señor. Y les dijo, fructificaos, multiplicaos y llenar la tierra. ¿Ah? Dios dio esa bendición. De aquí en adelante, los animales temerían al hombre y le servirían de alimento, exceptuando comer la sangre. Es lo que la Biblia nos enseña. Gloria al Señor. Dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre todas las aves de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Dios nos ha dado. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Así como las legumbres y plantas verdes, os los he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Lo único que Dios prohíbe. Así que Dios dio a la humanidad todo lo que había creado, porque Dios lo creó para el hombre, no para los ángeles, ni para guardarlo él como un tesoro del más allá. No, no. Dios no necesita el oro de la tierra, la plata de la tierra, el fruto de la tierra. Esto está en esta dimensión. Dios no lo necesita allá, ni usted lo va a necesitar allá. Allá hay una ciudad, allá hay un río, allá hay frutos y todo eso que no tienen que ver nada con la dimensión de hoy. Bien, concluyendo entonces en Génesis 9:28, y vivió Noé después del diluvio 350 años. ¡Qué rica edad! 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años y partió con el Señor. Miren, por una sola vida consagrada vino la supervivencia de toda la vida del mundo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Por una persona puede venir la salvación a mucha gente. Qué terrible y triste que por una persona venga la destrucción. No seremos agentes de maldición. No seremos agentes de destrucción. Esta familia está aferrada a Dios. Aunque no lo entendamos, aunque no podamos explicar, aunque nuestro cuerpo se rebele, aunque nuestra mente no se ubique en todo el conocimiento de nuestra fe, pero jugamos a favor de la vida, jugamos a favor de la salvación. Y así como amamos nuestra familia para preservarle la vida en la tierra,
la amamos para preservarle la vida en la eternidad. Dios nos bendiga. Seguimos orando por la familia. Yo estoy consternado por las noticias, entristecido. Me duele igual que a todos y me perturba igual que a todos, pero en medio de mi perturbación y todas las cosas que están pasando, le agradezco a Dios. Nuestra familia hasta el momento está súper protegida. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Y seguimos orando para que sigamos viviendo. Dios nos está dando la existencia en medio de esta situación tan peligrosa. Gloria sea al Señor, aleluya. Por eso debemos de estar muy agradecidos a Dios. Nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras señoritas, nuestros adolescentes, ahí están. Gloria a Dios. Y estos tiempos nos han servido para reflexionar y ubicarnos donde debemos estar en relación no solamente a Dios, sino a la familia. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga. Aquí